Bienvenidos a esta nueva explicación visual. Vamos a ir directamente al grano. Hoy nos vamos a alejar por un momento de esos gigantescos y complejos modelos de inteligencia artificial que están en boca de todos. Y es que vamos a descubrir algo alucinante. Cómo toda esta industria multimillonaria, que a veces parece pura magia o ciencia ficción, se reduce en realidad a un único y gran secreto matemático. Sí, resulta que prácticamente todo el aprendizaje automático moderno se apoya en conceptos de cálculo que, se aprenden en el instituto. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos con el motor del aprendizaje, luego pasaremos a entender la derivada simple, nos meteremos de lleno en la regla de la cadena, veremos la propagación hacia atrás y finalmente cómo se minimiza el error. ¡Vamos a ello! Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo es posible que una máquina asimila patrones tan complejos a partir de un mar de datos? Históricamente, los programadores tenían que escribir reglas explícitas para absolutamente todo. Si querías que un ordenador reconociera una cara, tenías que codificar hasta la última proporción. Pero las redes neuronales no funcionan así, aprenden sin esas reglas tan rígidas. Y lo más curioso es que bajo toda esa aparente inteligencia casi orgánica, hay un proceso profundamente metódico. Empezamos con la sección 1, el motor del aprendizaje. Para empezar, hay que sentar las bases. Aunque ver a una inteligencia artificial generar una imagen de la nada o escribir un poema parezca auténtica brujería, es fundamental entender qué es realmente. En el fondo, una red neuronal es, literalmente, una expresión matemática gigantesca. Hablamos de miles de millones de parámetros. Coge unos números de entrada, los multiplica, los suma a través de una maraña infinita de conexiones y te da un resultado. Y todo este colosal proceso cobra vida gracias a un motor potentísimo. Un algoritmo que llamamos propagación hacia atrás, o backpropagation. Pasamos a la sección 2, entendiendo la derivada simple. Ahora bien, para entender cómo se afina esa inmensa expresión matemática, tenemos que hacer un zoom extremo. Tenemos que ir a la operación más atómica. Aquí es donde entra en juego la derivada. Una derivada hace una pregunta matemática súper simple. Si le damos un pequeñísimo empujón a una entrada en una dirección positiva, ¿cómo responde el resultado final? Es decir, ¿sube, baja y con qué inclinación? Nos dice ni más ni menos qué nivel de influencia tiene esa entrada concreta sobre el resultado. Es como el volante que guía todo el aprendizaje. Veamos un ejemplo sencillo usando una ecuación cuadrática para visualizar este cálculo en 3 pasos que son muy lógicos. Primero, evaluamos la función en una entrada específica, llamémosla simplemente x. Segundo, le sumamos un valor absolutamente minúsculo, al que podemos llamar h. Ese es nuestro pequeño empujón. Y tercero, calculamos la pendiente con una división básica para ver cuánto ha cambiado el resultado en comparación con ese empujoncito inicial. Fijaos en el resultado de este pequeño ejercicio. Es de una precisión absoluta. Si cogemos la función 3x² menos 4x más 5 y le damos ese minúsculo empujón a la entrada, justo cuando la x vale 3, las matemáticas nos devuelven una pendiente exacta de 14. Y ojo, ese 14 no es un número al azar, es una brújula. Nos está diciendo que en ese punto exacto el resultado crece 14 veces más rápido que el pequeño empujón que le hemos dado. Esta sensibilidad tan precisa es justo lo que permite a la red saber hacia dónde tiene que ajustarse. Vamos a la sección 3, la regla de la cadena. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos a centrarnos en cómo esa sensibilidad microscópica se convierte en el tejido conectivo de cualquier red neuronal mediante la famosa regla de la cadena. Para entenderlo bien, imaginemos esta analogía. Si sabemos que un coche viaja el doble de rápido que una bicicleta, y resulta que la bicicleta va 4 veces más rápido que un hombre caminando, ¿cómo relacionamos directamente al coche con el hombre? Esta historieta tan simple es la mismísima llave maestra del aprendizaje profundo. Pues 8, así de simple y elegante. Si el coche es A, la bicicleta es B y el hombre es C, la influencia de A sobre C se saca al instante multiplicando las tasas de cambio locales. 2 por 4 es igual a 8. El coche va 8 veces más rápido que el hombre. Básicamente, si sabemos cómo influye una pieza sobre la siguiente y esa sobre la tercera, la influencia total es tan solo la multiplicación de esas pequeñas influencias individuales. En términos matemáticos, esto es como tener una serie de engranajes conectados, donde el giro de uno multiplica la velocidad del siguiente. La regla de la cadena nos dice algo fundamental. La tasa de cambio instantánea de un resultado final respecto a una entrada que está muy lejos en la cadena es simplemente el producto de todas las derivadas intermedias. Para propagar esa sensibilidad por un sistema complejo, la única operación que necesitamos es multiplicar, sin más. Sección 4. Propagación hacia atrás. Teniendo ya clarísima la regla de la cadena, toca ver cómo se aplica esto en la práctica dentro de la red. Y aquí hay que distinguir muy bien entre el pase hacia adelante y el pase hacia atrás. El pase hacia adelante es básicamente hacer una suposición. Metes los datos, dejas que fluyan y sacas una predicción, que, seamos sinceros, al principio suele ser un desastre total, no da ni una.
Pero luego viene el pase hacia atrás, que es la verdadera misión de rescate. Va fluyendo en sentido contrario desde ese error final, aplicando la regla de la cadena todo el rato, para descubrir exactamente qué nodo de la red tiene la culpa de la equivocación. Para que nos hagamos una idea de cómo fluye esta misión de rescate, hay un ejemplo muy bueno en el material. Resulta que un simple nodo de suma matemática dentro de la red tiene un gradiente local de exactamente 1.0. Es como si fuera una tubería con una bifurcación. El nodo de suma actúa como un simple divisor que distribuye la señal de corrección a partes iguales por sus ramas. Multiplica por 1 y deja la señal tal cual mientras viaja hacia atrás buscando a los culpables. Entonces, ¿qué es la propagación hacia atrás? Pues no es ni más ni menos que aplicar esos engranajes de la regla de la cadena, pero marcha atrás. Empezamos evaluando el error total al final del todo. Luego calculamos la derivada local en cada cruce. Y por último, multiplicamos. Siempre multiplicamos esas derivadas para ir pasando la señal de corrección un pasito más atrás. Y así, nodo por nodo, a una velocidad de vértigo, hasta que volvemos al origen de los datos. Y llegamos a la sección 5, minimizando el error. Aquí es donde encajan todas las piezas. Vamos a ver cómo usamos realmente todos estos gradientes que hemos propagado hacia atrás para que la máquina efectivamente aprenda. Entra en escena el descenso del gradiente. Imaginad una bola en la ladera de un valle. El gradiente matemático siempre apunta hacia arriba, hacia donde el error es mayor. Así que el truco está en dar un pequeño paso numérico en la dirección diametralmente opuesta, hacia el fondo del valle. Al cambiar los parámetros un pelín en contra del gradiente, nos aseguramos de que las predicciones de la red sean cada vez mejores. Este ciclo repetitivo es el auténtico latido del aprendizaje automático. Haces el pase hacia adelante para ver cuánto has fallado, aplicas la propagación hacia atrás con la regla de la cadena para sacar los gradientes, ajustas cada pequeñísimo parámetro para bajar un poquito más por ese valle matemático y vuelves a empezar. Este bucle ocurre millones y millones de veces. Pasito a pasito, iteración tras iteración, el modelo se va afinando hasta conseguir lo que buscamos. Es un proceso metódico e implacable. Para terminar, todo esto nos deja con una reflexión espectacular. Hemos visto cómo operaciones microscópicas de derivadas y multiplicaciones con la regla de la cadena forman el corazón de la inteligencia artificial. Así que la gran pregunta que queda en el aire es: ¿cómo es posible que al coger estas simples operaciones matemáticas y multiplicarlas por miles de millones surja de repente esa creatividad y esa aparente inteligencia de la IA moderna? Esa transición alucinante de la matemática más básica a una complejidad casi incomprensible es sin duda uno de los mayores logros tecnológicos de nuestra historia. Fascinante, ¿verdad?